La noche había caído sobre Madrid con ese silencio roto solo por el lejano zumbido de los autobuses y el eco de algún bar que aún resistía abierto. Yo estaba en mi pequeño salón con la televisión encendida en las noticias del euro mientras hojeaba distraída el móvil. No esperaba nada especial hasta que sonó mi teléfono. Era Lucía, mi mejor amiga. Clara, ¿te importa si paso la noche en tu casa? Su voz sonaba tensa, casi al borde de las lágrimas. He tenido una pelea horrible con Marcos. Claro que no me importa, le respondí sin pensarlo. Vente, te preparo el sofá. Gracias, de verdad. Colgué mientras esperaba. Me sorprendí mirando el reloj con una impaciencia extraña. Lucía y yo nos conocíamos desde hacía años, pero nuestras vidas rara vez se cruzaban fuera de cafés rápidos o llamadas esporádicas. Aquella noche sería diferente. Cuando llamó al timbre, abrí la puerta y la vi. Llevaba un abrigo largo color camel, el pelo suelto con mechones revueltos, los ojos hinchados, pero brillantes. Y aunque estaba clara su tristeza, había algo en su manera de sostener la mirada que me desarmó. Su perfume me envolvió, una fragancia cálida y especiada, imposible de ignorar. «Perdona por venir así», murmuró. «No digas tonterías». «Pasa», contesté. La guié a la cocina. Encendí la tetera, pero al final decidí abrir una botella de vino. Nos sentamos a la mesa. Al principio hablaba más ella, quejándose de su marido, y yo escuchaba. Luego la conversación se volvió ligera, con risas intercaladas y bromas sobre mis supuestas manías. En un momento, al apartarse un mechón de pelo, sus dedos rozaron mi mano. Tal vez fue casual, pero hubo una suavidad medida en el gesto que me dejó alerta. Seguimos charlando hasta que el té se convirtió en copas de vino y las copas en miradas más largas de lo normal. Lucía tenía esa forma de apoyarse en la silla con un tobillo sobre la rodilla que dejaba ver un instante la línea de sus medias bajo el abrigo. No era vulgar, pero sí lo bastante insinuante como para que yo no pudiera evitar notarlo. A eso de la medianoche, cuando ya nos habíamos reído demasiado para seguir hablando de sus problemas, me dijo: «Me hace sentir mejor. Creo que hoy dormiré mejor que en mi casa». Yo sonreí intentando ocultar lo que empezaba a agitarme por dentro. Cuando nos levantamos, nuestras manos se tocaron al recoger las copas y esta vez no retiró la suya inmediatamente. Hubo un instante suspendido, un parpadeo en el que las dos supimos que aquello no era solo gratitud. Pero esa noche nada más pasó, o al menos no de forma evidente. La dejé en el sofá cama. Me metí en mi habitación y con el corazón un poco acelerado, me quedé mirando la oscuridad, preguntándome si el día siguiente seguiría esa misma tensión o si todo habría sido producto del vino y el momento. A la mañana siguiente, desperté con olor a café. Salí a la cocina y la encontré con mi camiseta blanca puesta, amplia hasta medio muslo y el pelo recogido de cualquier manera. Sostenía la taza con ambas manos, mirándome con una media sonrisa. «Buenos días, ¿y ese café en la cama para mí?», bromeé. No respondí de inmediato. Solo me senté frente a ella observando cómo jugaba con la cuchara, como su pierna bajo la mesa tocaba la mía y no se apartaba. Esa caricia mínima se sintió más intensa que cualquier abrazo. El resto de la mañana transcurrió con mi mente atrapada en ese roce. Y aunque hablábamos del tiempo y de recetas, yo ya sabía que algo había cambiado entre nosotras. No era solo amistad, no esa clase de electricidad que nos envolvía. El domingo amaneció gris, con esas nubes pesadas que parecen bajar hasta las azoteas. Lucía aún estaba en la cocina cuando volví del mercado. Llevaba un vestido sencillo de algodón color azul marino, ceñido a la cintura con un cinturón fino. El vestido apenas rozaba sus rodillas y unas zapatillas blancas completaban el conjunto. Nada ostentoso,
pero la tela dibujaba perfectamente la curva de sus caderas cuando se inclinaba sobre la encimera. He preparado tortilla de patatas. ¿Quieres probarla?, preguntó sirviendo una porción en un plato. Claro, dije, intentando que mi voz sonara natural. Comimos en la pequeña mesa junto a la ventana. La lluvia empezó a caer suave, marcando un ritmo hipnótico contra el cristal. Ella hablaba de cualquier cosa, una película, un libro, un recuerdo de cuando estudiaba en Salamanca, pero su mirada se quedaba más tiempo de lo normal en mí. En un momento me pidió que le alcanzara la sal. Al extender la mano, sus dedos atraparon los míos apenas un instante, pero lo bastante para que mi respiración cambiara. Fingió que no había pasado nada, aunque su media sonrisa la delató. Más tarde, mientras lavaba los platos, ella se acercó por detrás para dejar una taza en el fregadero. Su brazo rozó mi costado y su perfume, mezclado con el olor a jabón, me envolvió. No era un gesto abiertamente provocador, pero había en él una cercanía deliberada. ¿Sabes?, dijo apoyándose en el marco de la puerta. Aquí me siento tranquila, como si el mundo se quedara afuera. Eso está bien, contesté secándome las manos. Aunque su voz bajó, hay algo que me tiene intranquila. Se quedó mirándome como si buscara una señal para continuar y antes de que pudiera preguntarle qué era, mi teléfono sonó. Era mi madre. Atendí y cuando colgué, Lucía ya estaba en el salón, sentada con las piernas recogidas sobre el sofá. Me uní a ella llevando 2 tazas de té. Estaba descalza y sus pies reposaban cerca de mis muslos. Sin pedir permiso, los movió suavemente, rozando mi pierna, como si fuera lo más normal del mundo. Hablamos un rato más y aunque el tema era banal, planes para la semana, sus gestos, su postura y su voz formaban un lenguaje paralelo que solo yo parecía escuchar. Al caer la tarde, el cielo se volvió casi negro. Encendí una lámpara y puse algo de música baja. Ella, envuelta en una manta ligera, me pidió que me sentara junto a ella para no pasar frío. La manta se acomodó sobre nosotras y, en ese espacio reducido, nuestras rodillas se tocaron. No había necesidad de moverse. Ninguna de las dos quería hacerlo. En un momento, al girarse para decir algo, su mano rozó la mía debajo de la manta. La dejó allí sin apretar, pero tampoco apartarse. El contacto era cálido, lento, más intenso que un abrazo. No hubo besos ni palabras prohibidas, pero cuando me levanté para apagar la música, sentí que su mirada me seguía con un brillo distinto, un brillo que en otra persona podría llamarse curiosidad, pero en Lucía era una invitación silenciosa. Esa noche, antes de dormir, me quedé pensando en lo cerca que estábamos de cruzar un límite que hasta entonces parecía intocable y supe que si llegaba el momento, ninguna de las dos lo detendría. El lunes amaneció con un sol tímido, de esos que parecen prometer más de lo que cumplen. Mi esposa, la verdadera dueña de la casa, había salido temprano a visitar a su madre en Toledo y Lucía se quedó conmigo. No estaba previsto, pero su excusa fue simple. El tren es caro y no me apetece madrugar. Ese día llevaba una blusa blanca ligera con botones perlados y una falda lápiz negra que resaltaba sus caderas. El pelo recogido en una coleta alta dejaba al descubierto su cuello, donde una fina cadena de oro brillaba discretamente. El contraste entre su formalidad y la intimidad que ya flotaba entre nosotras me descolocaba. «He traído algo para ti», dijo después del desayuno, sacando una tableta de chocolate envuelta en papel brillante. «Para mí, por aguantarme todo el fin de semana». Cuando me la tendió, nuestras manos volvieron a tocarse. No sé si fue mi imaginación, pero sentí que sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario. Más tarde, mientras yo revisaba unos papeles en la mesa del comedor, Lucía se acercó para preguntarme por una dirección en el mapa de su móvil.
Se inclinó sobre mí y el perfume que llevaba esa mañana, jazmín con un toque amaderado, me envolvió. El calor de su brazo contra el mío era imposible de ignorar. ¿Y si damos un paseo más tarde?, preguntó. Por el retiro, me vendría bien aire fresco. Claro, respondí, aunque sabía que lo que me vendría bien era un poco de distancia. El paseo fue más tenso de lo que imaginé. El parque estaba casi vacío. Las hojas secas crujían bajo nuestros pasos. Ella hablaba poco, pero me miraba mucho. En un momento, al detenernos cerca de un estanque, su mano rozó la mía. No fue un roce accidental. Se quedó allí entrelazando sus dedos con los míos, como si eso fuera lo más natural del mundo. No deberíamos, murmuré. Lo sé, respondió, pero no apartó la mano. Regresamos en silencio. Ya en casa, la tensión era tan densa que cualquier frase parecía innecesaria. Me senté en el sofá y ella, sin pedir permiso, se acomodó a mi lado, cruzando las piernas de manera que su rodilla presionaba contra la mía. La falda subió un poco, dejando entrever la línea de unas medias finas. ¿Quieres un café?, pregunté, intentando romper el momento. No, dijo, quiero quedarme así un rato. Y lo hicimos sin movernos, solo escuchando el tic-tac del reloj y nuestras respiraciones, hasta que sonó el timbre, un repartidor. El hechizo se rompió, pero no la sensación de que estábamos a un paso del borde. Esa noche, cuando nos despedimos para dormir, hubo un abrazo. Largo, demasiado largo para dos amigas. Sus manos se apoyaron en la parte baja de mi espalda y el leve roce de sus dedos me dejó sin aliento. Me fui a la cama con la certeza de que la próxima vez, si se repetía ese instante, no me apartaría. El martes amaneció silencioso. La casa estaba en penumbra y Lucía aún dormía en la habitación de invitados. Mi esposa había salido a una reunión de trabajo fuera de la ciudad y no volvería hasta tarde. Yo preparaba café cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Lucía apareció con una camiseta mía, larga hasta medio muslo y un short que apenas se veía. El pelo suelto, un poco desordenado y los pies descalzos. La tela blanca dejaba entrever la silueta de su cuerpo con cada movimiento. «Huele increíble», dijo acercándose a la cafetera. «¿Es café?» «No». Yo respondí con una sonrisa nerviosa. «No estaría tan segura», replicó con un brillo en la mirada. Desayunamos hablando de banalidades, pero la tensión era como un hilo invisible entre nosotras. En un momento, mientras me alcanzaba el azúcar, sus dedos rozaron los míos. Esta vez no retiré la mano. Ella tampoco. Después del desayuno, me pidió que la ayudara a arreglar el cierre de su bolso. Nos sentamos juntas en el sofá y mientras yo intentaba forzar el metal, su rodilla empezó a presionar suavemente contra la mía. Cuando levanté la vista, estaba observándome con esa calma peligrosa que parece esperar que tú hagas el siguiente movimiento. «¿Sabes?», susurró. «Anoche soñé contigo». No me atreví a preguntar qué soñó. Solo la miré, y fue ella quien acortó la distancia despacio, como si midiera cada milímetro. No nos besamos aún, pero su frente rozó la mía y su respiración se mezcló con la mía. «Esto es una locura», murmuré. «Entonces, no pares». Mis manos buscaron su cintura casi sin que yo lo decidiera. Sentí el calor a través de la tela fina de la camiseta. Ella cerró los ojos inclinándose apenas y nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso lento, suave, pero cargado de todo lo que habíamos contenido hasta entonces. Cuando nos separamos, se quedó mirándome y yo pensé que diría algo. No lo hizo. Solo volvió a besarme, esta vez con más fuerza. Mis dedos subieron por su espalda, sintiendo como su piel se estremecía bajo la tela. El sonido de un coche aparcando en la calle nos obligó a detenernos.
Nos miramos respirando rápido. La ventana estaba abierta, el aire frío entraba y enfriaba nuestras mejillas, pero dentro de mí todo ardía. Si seguimos, no habrá marcha atrás, dije. No la quiero, respondió. Nos quedamos en silencio escuchando los ruidos lejanos. El momento había sido roto, pero no destruido, y en mi interior supe que lo que habíamos iniciado no se detendría esa noche. El miércoles comenzó con un cielo limpio y un aire frío que entraba por las rendijas de las ventanas. Mi esposa estaba fuera por trabajo y la casa parecía demasiado grande para 2 personas o demasiado pequeña para todo lo que nos estaba ocurriendo. Lucía salió de la ducha envuelta en una toalla con el pelo húmedo cayendo sobre sus hombros. La tela blanca se pegaba a su piel en algunos puntos, dibujando curvas que yo no debería mirar, pero lo hacía. Caminó hacia la cocina como si nada, dejando un rastro de vapor y perfume a jabón. «Hoy me voy después de comer», dijo mientras servía café. «¿Por qué tan pronto?» «Porque si me quedo», sonrió con esa media curva que me desarma, «quizás no me vaya nunca». Nos reímos, pero el ambiente estaba cargado. En el almuerzo, sus pies descalzos buscaron los míos bajo la mesa. No fue un roce rápido. Me acarició lentamente, como si marcara un ritmo invisible. Después, mientras recogíamos los platos, me pidió que la ayudara con la cremallera de su bolso otra vez. Al inclinarme, nuestras manos quedaron atrapadas en el mismo espacio. Y esta vez no hubo pausa. La besé con urgencia, con todo lo que habíamos contenido durante días. Sus dedos se aferraron a mi camisa y yo sentí su cuerpo moldearse contra el mío. Caminamos a ciegas hacia el salón, tropezando con la alfombra, riendo entre besos. Nos dejamos caer en el sofá y su risa se transformó en un suspiro profundo cuando mis labios encontraron la curva de su cuello. «Cierra las cortinas», murmuró. Lo hice. La penumbra nos envolvió, dejando apenas entrar un hilo de luz que recortaba su figura. Nos movíamos despacio, como si quisiéramos grabar cada segundo en la memoria. Su falda quedó olvidada en el suelo y sus manos exploraban mi espalda bajo la tela. No había prisa, pero sí una intensidad que nos arrastraba más allá de cualquier límite. En medio del silencio, el sonido de un coche frenando delante de la casa nos congeló. Reconocí el motor, el de mi esposa. Nos miramos aún con las respiraciones agitadas. «Ve a la habitación», le susurré. Lucía recogió la falda del suelo y desapareció por el pasillo, dejando en el aire su perfume y la huella de sus labios en los míos. Cuando mi esposa entró, saludó con su voz alegre de siempre, dejando las llaves sobre la mesa. Yo intenté parecer tranquila, pero sentía el corazón golpearme en el pecho. Desde el pasillo vi la sombra de Lucía tras la puerta entreabierta, inmóvil. Mi esposa se puso a contarme su día mientras guardaba la compra. Cada palabra me sonaba lejana. Sabía que en cualquier momento Lucía tendría que salir de esa habitación y no sabía cómo iba a mirarla sin delatarlo todo. De pronto, escuché un suave golpe de puerta. Lucía había aprovechado un momento para salir por la puerta trasera. Nadie lo notó. Nadie excepto yo. Al final de la tarde, mientras ayudaba a mi esposa con la cena, encontré en el bolsillo de mi bata un pequeño objeto frío. Lo saqué. Era una llave. Sin nota, sin explicación, solo el metal brillante. Esa noche me acosté tarde girando la llave entre mis dedos y entendí que no era un adiós. Era una invitación, una que tarde o temprano iba a aceptar. M.